El resplandor de la popularidad temprana puede ser cegador y magnífico, pero el cronómetro de la vida avanza inexorable y rara vez concede segundas oportunidades a quienes lo desafían. Hoy analizaremos a estas 25 luminarias infantiles, figuras que antaño fueron idolatradas por su pureza angelical y su gracia natural, pero que tuvieron que librar una guerra brutal contra el paso de las décadas, los demonios de las adicciones y la carga aplastante de ser el centro de atención. Han pasado de ser ídolos bañados en oro a convertirse en rostros que apenas logramos identificar, y sus metamorfosis físicas y emocionales dejan al descubierto la factura real y a menudo trágica que se paga por madurar bajo el escrutinio constante de los focos mediáticos. Britney Spears. Hubo una época dorada en la que mencionar a Britney Spears no era referirse simplemente a una cantante exitosa. Ella era el epicentro de un huracán cultural sin precedentes. Aquella jovencita rubia dueña de una sonrisa inmaculada, que vestida de colegiala y entonando las notas de Baby One More Time, redefinió por completo las reglas de la industria musical y la cultura pop. A finales de la década de los 90, Britney personificaba el ideal de la perfección adolescente, una tez impoluta, una vitalidad que desbordaba los escenarios, una voz azucarada y unas coreografías ejecutadas con precisión militar que dejaban al público en trance. No había rincón donde no la siguieran las cámaras. Las portadas de las revistas la elevaban a la categoría de deidad y el planeta entero se rindió a sus pies coronándola como la indiscutible princesa del pop. Sin embargo, aquel relato que tenía todos los ingredientes de una fantasía de Disney pronto viró hacia una narrativa oscura llena de desenfreno, exigencias desmedidas y sufrimiento silencioso. Al llegar la mitad de la década de los 2000, lo que parecía un sueño de fama se transformó en una prisión de barrotes de oro macizo. El asedio de los paparazzis era asfixiante, persiguiéndola sin tregua a cualquier hora. Su vida matrimonial se vino abajo estrepitosamente ante la mirada de todos. La lucha legal por la custodia de sus pequeños se tornó en un espectáculo grotesco de dominio público, y su conducta cada vez más volátil, errática y cargada de desesperación se convirtió en el pan de cada día de la prensa sensacionalista. Existe un instante grabado a fuego en la memoria colectiva: Britney entrando en una peluquería para raparse la cabeza al cero ante el destello incesante de los flashes. Fue un gesto que la sociedad de entonces etiquetó cruelmente como locura, pero que con el tiempo muchos hemos reinterpretado como un alarido de socorro, un acto de rebelión visceral contra una maquinaria industrial que la estaba devorando en vida. Su rostro, que otrora fuera el estandarte de la juventud eterna, empezó a exhibir las cicatrices del colapso, ojeras profundas, una piel castigada por el estrés y sonrisas que apenas lograban disimular el dolor. Su melena rubia, que había sido su marca registrada, lucía ahora, estropeada y caótica, funcionando como un espejo del desorden emocional que la atormentaba por dentro. La imagen de perfección se había hecho añicos, y los medios de comunicación, lejos de empatizar, se cebaron con ella sin piedad alguna. En pleno 2026, Britney Spears representa mucho más que el cliché de una estrella estrellada. Es la definición de una superviviente, nata, una mujer que vio cómo le arrebataban las riendas de su propia existencia y peleó con uñas y dientes para recuperarlas, plantando cara a jueces, tutelas abusivas y titulares venenosos. Quizás su imagen actual diste mucho de aquella niña que conocimos en los años 90, pero su biografía irradia ahora una luz diferente y poderosa. La luz de quien, tras haber tocado el fondo más oscuro ante la atenta mirada de la humanidad, encontró la fuerza interior para ponerse en pie una vez más. Shia LaBeouf. Si rebobinamos hasta principios del nuevo milenio, Shia LaBeouf era sin lugar a dudas el chico con más magnetismo de todo Disney Channel. Con esa cabellera rizada indomable, un sentido del humor peculiar y esa fusión perfecta de dulzura y desastre que lo hacía entrañable, se metió en el bolsillo a toda una generación gracias a la serie
Even Stevens. No encajaba en el molde del típico galán de instituto. Era espontáneo, gracioso, y rebosaba una autenticidad que traspasaba la pantalla. El público conectó con él precisamente porque se sentía real, palpable. No pasó mucho tiempo antes de que la meca del cine le extendiera la alfombra roja hacia las grandes producciones. Shia saltó de las comedias ligeras para adolescentes a encabezar taquillazos mundiales de la talla de Transformers Disturbia e Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Apenas cumplidos los 20 años, se había posicionado como uno de los actores más deseados del globo terráqueo, poseedor de un talento feroz y una habilidad innata para convertir cualquier guión que tocara en oro puro de taquilla. No obstante, tras esa cortina de éxito vertiginoso, los cimientos de su estabilidad personal empezaban a mostrar grietas preocupantes. La celebridad le trajo fortunas inmensas, influencia y un abanico de vicios al alcance de la mano, sumado a una presión psicológica difícil de gestionar. Shia comenzó a saltarse las normas, a comportarse de manera imprevisible y a acaparar portadas más por sus salidas de tono y escándalos que por sus estrenos cinematográficos. Detenciones policiales, declaraciones incendiarias y altercados en la vía pública. La joven promesa de Disney había mutado en el enfant terrible de Hollywood. Su transformación física fue igual de drástica. Adelgazó notablemente. Dejó que su barba creciera sin control. Llenó su piel de tinta con múltiples tatuajes y su mirada adquirió una intensidad febril casi salvaje. Pero como si su vida fuera una performance artística continua, Shia LaBeouf decidió convertir su propio derrumbe en una obra de arte. Dejó de intentar escapar de su propio caos interno y optó por sumergirse en él y explorarlo sin filtros. Protagonizó instalaciones artísticas donde se encerraba en museos para mirar a los visitantes en silencio. Se cubrió la cabeza con una bolsa de papel craft con la frase «Ya no soy famoso» y rodó proyectos experimentales que carecían de cualquier lógica comercial. Resultaba complicado discernir si estaba en un proceso de autodestrucción o en plena reinvención creativa. A día de hoy, Shia sigue siendo un acertijo sin resolver. Su trayectoria continúa marcada por la polémica y las heridas del pasado, pero también por una búsqueda genuina de un propósito vital. Ha compartido abiertamente su acercamiento a la espiritualidad y la redención de sus fallos pasados. No todo el mundo está dispuesto a perdonarlo ni a comprender su complejidad, pero es innegable que Shia LaBeouf se mantiene como uno de los artistas más viscerales, imprevisibles y auténticos de su quinta. Edward Furlong. Corría el año 1991 cuando Hollywood descubrió a su nuevo ídolo juvenil, Edward Furlong, un muchacho de ojos desafiantes y actitud rebelde, que con tan solo 13 años cargó sobre sus hombros el destino de la humanidad, junto a Arnold Schwarzenegger, en Terminator 2, El juicio final. Su interpretación de John Connor lo catapultó inmediatamente como un símbolo para su generación, derrochando un carisma natural y un talento en bruto que asombró a la crítica. Todo apuntaba a que su nombre estaba destinado a brillar con letras doradas en la historia del cine, como si su camino a la gloria ya estuviera escrito en piedra. Si echamos la vista atrás a la gloriosa década de los 90, es imposible no toparse con Edward, quien se marcó una racha impresionante con peliculones de culto como American History X o Cero en Conducta. Era la viva imagen del éxito, demostrando una madurez interpretativa que dejaba a la crítica y al público con la boca abierta. Las grandes productoras se pegaban por él y los fans lo idolatraban, pero de puertas para adentro el guión de su vida era mucho más turbio. Esa fama que le llegó de sopetón, junto con la pasta gansa entrando a raudales y un vacío existencial tremendo, crearon un cóctel molotov que lo arrastró hacia una espiral autodestructiva. Siendo apenas un chaval de 20 y pocos años, Furlong se dejó atrapar por el lado más sórdido y oscuro de la meca del cine, perdiendo el norte por completo. Su día a día se convirtió en una crónica de sucesos, adicciones severas, visitas al calabozo,
juicios interminables y promesas que se las llevaba el viento. Aquel rostro fresco y lleno de vida acabó mutando en el vivo retrato de los excesos desmedidos. El mismo crío que en la gran pantalla corría para salvar el futuro de la humanidad, ahora se veía obligado a pelear con uñas y dientes cada mañana, simplemente para no perder la vida en el intento. Cuando volvió a dejarse ver en público, la gente se quedó de piedra. Apareció con la cara hinchada, los ojos vidriosos por el cansancio y una sonrisa desdentada que ya no transmitía alegría. La prensa dejó de valorar su talento como actor para centrarse en el morbo, etiquetándolo cruelmente como otro juguete roto de la industria, un niño prodigio, devorado por su propia leyenda. Aquel adolescente rebelde que había sido la gran esperanza del cine de acción se había transformado en la prueba más dolorosa de lo caro que se paga el éxito cuando no tienes los pies en la tierra. Sin embargo, Edward Furlong demostró tener una pasta especial y no tiró la toalla. Buscó ayuda profesional, lejos de los focos plantó cara a sus demonios internos y decidió empezar de cero pasito a pasito. A día de hoy, aunque su nombre ya no encabece los carteles luminosos de los grandes estrenos, mantiene intacto ese espíritu luchador que siempre le caracterizó. Se gana la vida currando en producciones más modestas de serie B, se mantiene limpio y sobrio. Y poco a poco está recuperando el cariño de ese público que nunca dejó de admirarlo del todo. Puede que sus facciones se hayan endurecido con los años, pero su biografía sigue siendo la de un auténtico superviviente que tras haberlo perdido absolutamente todo se niega en rotundo a desaparecer del mapa. Y ahora cambiamos totalmente de tercio para hablar de una fuerza de la naturaleza, Raven-Symoné. Mucho antes de que la factoría Disney se llenara de princesas mágicas o superheroínas, ya estaba ella. Raven, con esa risa contagiosa y un desparpajo único, debutó en La Hora de Bill Cosby, con apenas 3 años metiéndose a la audiencia en el bolsillo. Desde ese preciso instante, su destino estaba sellado bajo la luz de los focos. Su carrera fue imparable, pero fue al arrancar la década de los 2000 cuando el planeta entero cayó rendido a sus pies, como Raven Baxter, la estrella indiscutible de Raven, esa serie que marcó un antes y un después en la tele juvenil. Durante un buen puñado de años, Raven fue la reina absoluta del cotarro en Disney Channel, nadie le hacía sombra. Su capacidad para la comedia física, sus muecas imposibles y ese mensaje de «quiérete a ti mismo» calaron hondo e inspiraron a toda una generación de chavales. Era graciosa, rápida mentalmente y sobre todo auténtica. Pero mientras nosotros veíamos a una chica segura de sí misma detrás de las cámaras, cargaba con la losa pesadísima de crecer, siendo juzgada por millones de personas. Con el paso de los años, esa presión asfixiante por mantener una imagen impoluta y perfecta empezó a pasarle factura de verdad. La industria del espectáculo, que puede ser tan cruel como despiadada, no tardó ni un segundo en señalar con el dedo sus cambios físicos y fluctuaciones de peso. Cogió unos kilos, experimentó con su pelo y empezó a vestir de una forma mucho más atrevida y chillona, buscando su propia voz. Y los medios, en lugar de valorar su valentía y autenticidad, se dedicaron a despellejar su cuerpo, sus estilismos y cada palabra que salía de su boca. Pero Raven-Symoné no es de las que se achantan ante las críticas. Al contrario, resurgió con más fuerza, se reinventó por completo y empezó a hablar sin pelos en la lengua, abrazando su rareza con una seguridad aplastante. Ya no le interesaba lo más mínimo encajar en el molde prefabricado de chica Disney. Lo que quería era hacerlo añicos. Desde su silla, como colaboradora en programas de debate como The View, se convirtió en una voz potente, a veces polémica, pero siempre transparente. Defendió a capa y espada su derecho a opinar, a amar a quien quisiera y a vivir su vida. Su estilo dio un giro radical, peinados vanguardistas que desafiaban la gravedad, colores estridentes y atuendos que eran un grito de libertad en toda regla. Pero ojo que en esa metamorfosis Raven no perdió su esencia. Más bien todo lo contrario, fue el momento en el que realmente se encontró a sí misma. A estas alturas, en pleno año 2026, Raven ya no es solo aquella ex niña prodigio. Es una artista madura, productora ejecutiva,
y una mujer que ha aprendido a disfrutar de cada etapa sin pedirle perdón ni permiso a nadie. Quizás su apariencia actual diste mucho de aquella adolescente de los años 2000, pero lo importante sigue ahí. Su alma sigue siendo la misma, la de una mujer valiente que tuvo las agallas de madurar frente al mundo entero, sin traicionarse a sí misma ni un solo día. Macaulay Culkin. Hubo una época dorada en la que no había un solo rincón del planeta que no reconociera su sonrisa pícara. Macaulay, nuestro eterno y travieso Kevin McAllister de Solo en Casa, se coronó como el niño más famoso de la Tierra gracias a esa carita de ángel, su ingenio y esa mezcla letal de dulzura y gamberrismo. Se metió en el bolsillo a millones de espectadores, convirtiéndose en parte de la familia cada Navidad. Era el niño de oro de los 90. Hollywood desplegaba la alfombra roja a su paso, y los focos parecían eternos, pero la fama infantil es un arma de doble filo que corta muchísimo. Tras éxitos como Mi chica niño rico o El guardián de las palabras, aquel pequeño genio, empezó a pegar el estirón y las cosas cambiaron. Las cámaras seguían apuntándole sí, pero ese brillo mágico se transformó en una presión insoportable, difícil de gestionar para un adolescente. Su estrecha amistad con Michael Jackson, vivir permanentemente bajo el escrutinio público y sobre todo un entorno familiar tóxico lleno de peleas por su dinero, convirtieron su infancia en un circo mediático lamentable. El chaval que nos había hecho reír a carcajadas empezó a protagonizar un guión vital mucho más oscuro y siniestro en la vida real. Años más tarde aparecieron unas fotografías suyas por la calle que nos dejaron a todos helados y preocupadísimos. Macaulay estaba irreconocible, extremadamente delgado, pálido como la cera, con la mirada perdida y transmitiendo una fragilidad que partía el alma a quienes lo recordaban como el icono de la felicidad navideña. Se rumoreaba de todo, problemas graves con sustancias, aislamiento total y una vida consumida por haber tocado techo demasiado pronto. Durante casi una década, se esfumó del radar hollywoodiense y mucha gente llegó a pensar que estaba acabado y que jamás lo volveríamos a ver. Pero ya no era el niño bonito de antes. Ahora es un hombre con barba, con la música corriendo por sus venas y con un deseo profundo de reconstruirse a su manera. Desvinculado totalmente de la agresiva maquinaria que lo catapultó al estrellato siendo solo un crío, Macaulay Culkin decidió mandar todo al garete, priorizando su anonimato, su faceta artística y su salud mental por encima de la fama mundial. Se volcó en proyectos artísticos más modestos y alternativos, montó su propia banda de música y poco a poco logró alcanzar un equilibrio vital que muchos daban por imposible. A día de hoy, Culkin vive a su aire lejos del mundanal ruido, sintiéndose más un creador que una estrella de cine y sobre todo más humano que leyenda. Y aunque al mirarle el rostro ya no vemos al travieso Kevin, su trayectoria vital permanece como una dura lección sobre el altísimo precio que se paga por madurar bajo la atenta mirada de los focos. El éxito te lo ofrece todo en bandeja hasta que decide arrebatártelo sin piedad. Si este video te está molando, escribe un 1 en los comentarios. Si por el contrario no te ha convencido, ponme un 0. Valoro un montón vuestra sinceridad. Hablemos de Amanda Bynes. A finales de la década de los 90, Amanda era la auténtica joya de la corona en Nickelodeon. Era una chica brillante, con una vis cómica innata y un talento que enamoró a millones de espectadores en el show de Amanda. Poco después, dio el salto al a la gran pantalla con taquillazos como Gordo Mentiroso o Ella es el chico. Todo apuntaba a que su carrera iba a subir como la espuma imparable. Era la chica dorada que nos hacía partirnos de risa y parecía llevar las riendas de su destino, pero ese brillo tenía fecha de caducidad. La fama se transformó en una presión asfixiante, y esa presión acabó convirtiéndose en un pozo sin fondo del que era difícil salir. En el año 2010, cuando todavía era una de las actrices jóvenes más queridas de Hollywood, soltó la bomba de su retiro repentino. Lo que vino después fue una espiral pública de crisis nerviosas, adicciones y líos legales. Su imagen física pegó un cambio radical, su comportamiento
se volvió errático, y el mundo entero fue testigo casi en tiempo real de su caída a los infiernos. Llegaron los diagnósticos de salud mental, los ingresos en clínicas y un largo silencio mediático que marcó su intento por recomponer los pedazos. Alejada de los flashes y el escrutinio de la prensa, Amanda se embarcó en la búsqueda de una nueva identidad lejos del personaje. Se matriculó en estudios de moda, trabajó duro en su bienestar personal y luchó por recuperar esa calma que el estrellato le había robado años atrás. Hoy por hoy reside de forma discreta al margen de esa industria que la encumbró para luego devorarla. Ya no busca volver a ser el ídolo de masas que fue solo, intenta ser una mujer en paz consigo misma. Y aunque su historia sigue escribiéndose día a día, su capacidad de resistencia nos demuestra algo cristalino. Incluso entre los escombros que deja la fama, siempre existe la posibilidad de que renazca una voz propia. Pasemos a Taylor Momsen. Corría el año 2000. Una niña de ojos inmensos, melena dorada, y una sonrisa angelical aparecía en escena para robarnos el corazón. Se metió al público en el bolsillo en la película de El Grinch. Su nombre, que seguro recordáis, era Taylor Momsen. Apenas tenía 7 años, pero ya aguantaba el tipo brillando junto a Jim Carrey como la dulce Cindy Lou, el alma inocente de la historia. Hollywood veía en ella a su próximo gran prodigio infantil y lo fue durante una temporada. Años más tarde, Taylor regresó a nuestras pantallas, pero esta vez traía una mirada muy diferente, mucho más desafiante. Se transformó en Jenny Humphrey, la joven ambiciosa de Gossip Girl, el drama adolescente que marcó un antes y un después para toda una generación. En el Upper East Side, Momsen era el rostro de la inocencia perdida, la niña buena que se deja tentar por el brillo del lujo y el poder. Sin embargo, la línea que separaba la ficción de la realidad pronto empezó a difuminarse peligrosamente. A medida que su personaje se volvía más rebelde y oscuro, la propia Taylor experimentaba un cambio paralelo en la vida real. El maquillaje se oscureció, su ropa se volvió más provocativa, y su voz, antes dulce, comenzó a rugir con una furia contenida. En el año 2012 mandó la serie a paseo y dejó atrás su carrera como actriz. Para la opinión pública aquello parecía un escándalo mayúsculo, pero para ella supuso una auténtica liberación. Cambió los focos de Hollywood por los escenarios del rock, fundó su banda The Pretty Reckless y resurgió como una figura totalmente nueva, potente, provocadora y libre, con el pelo alborotado, los labios rojos, sangre, botas altas y una actitud que gritaba a los 4 vientos que no le debía nada a nadie. Su metamorfosis fue tan radical que a muchos les costaba creer que aquella niña tierna del Grinch fuera ahora una estrella del rock and roll cantando sobre dolor, sexo y redención. A día de hoy, Taylor Momsen se mantiene fiel a esa esencia que tanto le costó encontrar. Su voz rasgada, su energía salvaje y su presencia arrolladora en el escenario la han convertido en un icono moderno de autenticidad. Habrá quien la critique y habrá quien la venere, pero lo que nadie puede hacer es ignorarla o quedarse indiferente. Taylor ya no busca que Hollywood le dé palmadas en la espalda ni su aprobación. Ella busca su propia verdad, esa que halló entre guitarras, luces estroboscópicas y una multitud que la aclama no por lo que fue, sino por lo que decidió ser. Johnny Depp. Durante décadas, Johnny Depp fue la viva imagen del encanto rebelde en la meca del cine. Desde 21, Jump Street, hasta Piratas del Caribe encarnó a esos héroes excéntricos y atormentados que solo él sabía hacer irresistibles. Con sus pómulos marcados, su mirada melancólica y ese aura de misterio, parecía un artista inmune al paso del tiempo. Pero detrás de ese mito romántico, la realidad entre bastidores era mucho más turbulenta de lo que imaginábamos. El tabaco, el alcohol y las noches infinitas comenzaron a dejar huellas visibles en su persona. Su vida personal se convirtió en un circo mediático, especialmente tras su divorcio con Amber Heard, que lo arrastró a uno de los juicios más expuestos y divisivos de la historia moderna del espectáculo. El hombre que antes parecía envejecer como un buen vino empezó a mostrar los signos del desgaste: dientes castigados, peso cambiante y un rostro visiblemente cansado.
Y sin embargo, incluso en medio del escándalo y la polémica, su magnetismo sigue manteniéndose intacto. Con cada paso que da frente a las cámaras y con cada gesto inconfundible, Johnny se encarga de recordarle al planeta entero que el verdadero talento es inmune al paso del tiempo y a las polémicas más feroces. A día de hoy continúa siendo un misterio indescifrable, músico apasionado, actor camaleónico y una leyenda que respira entre nosotros. Ya no le interesa mendigar aplausos a la industria de Hollywood. Prefiere forjar una existencia mucho más auténtica y libre. Es posible que aquel resplandor cegador de sus años mozos haya perdido intensidad, pero lo que ha construido permanece tan sólido e indestructible como el casco de un barco legendario. Su legado se asemeja al de su alter ego más célebre, ese capitán pirata que sin importar cuán violentas sean las olas o la tormenta, jamás abandona el timón ni deja de navegar hacia el horizonte. Hablemos de Lark Burgess. Si viajamos atrás en el tiempo, concretamente a la década de los 90, ella brillaba con una luz propia e inigualable. Su interpretación de Lisa Turtle en la mítica serie Salvados por la Campana marcó un antes y un después. Ese papel la transformó en la chica más codiciada y admirada de los pasillos de Bayside High. Rebosaba carisma. Tenía un sentido del humor chispeante. Vestía siempre impecable y poseía una sonrisa capaz de iluminar hasta el último rincón del televisor. Su forma de vestir y su actitud marcaron tendencia, siendo imitada por millones de adolescentes a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos de América. Junto a sus inseparables compañeras de reparto, Tiffany Thiessen y Elizabeth Berkley, conformó el trío de oro que definió la estética y el corazón de la televisión juvenil de aquella época dorada. Durante una temporada gloriosa, Lark fue la representación en carne y hueso del sueño adolescente americano, la chica que lo tenía todo. Sin embargo, el reloj avanzó y ese brillo estelar comenzó a atenuecerse dramáticamente. Mientras el resto del elenco lograba reinventarse y asegurar nuevos proyectos en la competitiva selva de Hollywood, la presencia de Lark se fue desvaneciendo, poco a poco desapareciendo del radar mediático. Fue entonces cuando la maquinaria de los rumores comenzó a trabajar a toda marcha. Se especulaba sobre graves problemas de salud mental, posibles abusos de sustancias y una serie de cirugías estéticas que habrían modificado sus facciones irremediablemente. De aquella joven vibrante y llena de energía que definió a una generación, apenas quedaba un eco lejano y distorsionado, una sombra de lo que alguna vez fue. Los tabloides y la prensa sensacionalista se llenaron de historias sobre sus transformaciones radicales y apariciones públicas erráticas, describiendo a una mujer que libraba una guerra contra sus propios demonios internos. Se empezaron a utilizar términos médicos serios en los titulares. Se hablaba de cuadros de esquizofrenia, de trastornos de ansiedad severos y de un aislamiento social preocupante. Aquella chica que en su momento fue el estandarte del glamour y la frescura juvenil, trágicamente se había transformado ante los ojos del mundo en un símbolo de fragilidad humana. Su rostro ya no era el mismo, sus expresiones habían mutado, y el público que años atrás la idolatraba ahora tenía serias dificultades para reconocerla en las fotos recientes. A pesar de todo este torbellino, Lark Burgess se negó a desaparecer por completo del mapa y demostró tener una resistencia oculta. Tomó las riendas fundando su propia compañía productora. Se dedicó a escribir libros y puso todo su empeño en reconstruir su vida lejos de esos focos que primero la amaron y luego intentaron devorarla sin piedad. En cada entrevista que concedía, aunque su voz denotaba cierto temblor e inseguridad, todavía se podían percibir destellos de esa dulzura innata que la hizo inolvidable para tantos fans. En la actualidad, cuando los seguidores rememoran a Lisa Turtle, lo hacen con una sensación agridulce, una mezcla de nostalgia y tristeza, sabiendo que detrás de esa sonrisa de pantalla había un abismo. Se esconde una historia real de batallas silenciosas contra la soledad abrumadora, la presión insoportable de la fama y el cruel olvido de la industria. Lark
Ya no es aquella adolescente perfecta e intocable que vivía en nuestros televisores. Ahora es una mujer madura que ha logrado sobrevivir al monstruo de la popularidad y a todas sus secuelas. Y es precisamente en esa lucha invisible, dolorosa y llena de coraje donde reside su verdadera fortaleza y su dignidad como ser humano. Pasemos ahora a Haley Joel Osment. A finales de la década de los 90, este niño se convirtió en una leyenda instantánea del cine gracias a una frase que heló la sangre de todos. Veo gente muerta. Con su actuación magistral en El Sexto Sentido, logró conquistar tanto al público masivo como a los críticos más exigentes, algo sumamente raro para alguien de su corta edad. Su talento era tan precoz y desbordante que terminó compartiendo escenas con verdaderos titanes de la actuación y fue nominado a un premio Oscar antes de siquiera cumplir los 12 años de edad. No obstante, el sendero que deben recorrer los niños prodigio suele estar lleno de espinas. Cuando los reflectores del éxito masivo se apagaron, Haley se enfrentó a la misma encrucijada cruel que muchos otros antes que él. La gran pregunta era, ¿cómo puedes madurar y evolucionar cuando el mundo entero insiste en recordarte y congelarte en tu etapa infantil? Su transición hacia la vida adulta trajo consigo una sequía de papeles importantes, silencios incómodos en su teléfono y una lucha personal con ciertos vicios que terminaron manchando su imagen pública. Su físico también experimentó un cambio radical. Su cara se redondeó, se dejó una barba frondosa y su mirada se transformó al punto de que muchos pasaban a su lado sin saber quién era. Sin embargo, debajo de esa nueva apariencia y de los kilos de más, seguía latiendo el corazón de un actor brillante dispuesto a reinventarse sin trucos ni artificios. Hoy en día, Haley Joel Osment ha regresado con fuerza al cine y a las series de televisión, asumiendo roles mucho más complejos y maduros, alejados del brillo superficial y más cercanos a la realidad cruda. Su biografía no es la típica historia de una estrella estrellada, sino la de un artista genuino que comprendió que la fama es efímera, pero que el talento y la capacidad de resistir son eternos. Y finalmente, Frankie Muniz. Si nos remontamos a los inicios del año 2000, Frankie Muniz era sin lugar a dudas el rostro más fresco y omnipresente de la televisión norteamericana, gracias a su rol protagónico como Malcolm en la exitosa comedia Malcolm. El de en medio se ganó el corazón de millones de espectadores con una mezcla perfecta de sarcasmo, torpeza y ternura. Sus inconfundibles ojos azules, esa sonrisa pícara y su habilidad natural para la comedia lo posicionaron como uno de los niños prodigio más amados de toda su generación. Recibió nominaciones al Emmy y se aseguró un lugar de honor en la lista de las jóvenes promesas con más futuro dentro de la industria de Hollywood. Pero como suele suceder en estas historias, el éxito masivo trajo consigo una factura muy alta que pagar. La misma popularidad que lo elevó a la cima también se convirtió en su jaula. Conforme crecía, las ofertas de trabajo disminuían porque los directores solo podían ver en él al eterno Malcolm. Harto de estar encasillado en el mismo estereotipo, Frankie tomó una decisión drástica y valiente para cambiar su rumbo. Decidió dar la espalda a las alfombras rojas y se lanzó a la aventura de explorar territorios completamente desconocidos para una estrella de la tele. Se sentó tras la batería en una banda de rock, pisó el acelerador como piloto de carreras profesional e incluso emprendió un negocio de aceites de oliva. Buscaba desesperadamente esa adrenalina que le hiciera sentir vivo. Ansiaba experimentar la libertad real, lejos del personaje ficticio que había definido toda su existencia hasta ese momento. Sin embargo, el destino le tenía reservada una prueba de resistencia muchísimo más dura y complicada de superar. Tras jugarse el tipo en la pista y sufrir varios accidentes brutales al volante, su cerebro dijo, «Basta». Una serie de conmociones y un ictus silencioso le borraron gran parte de sus recuerdos. En varias entrevistas recientes dejó a todos helados al confesar que tiene lagunas enormes sobre los años de Malcolm in the Middle,
la mítica serie que lo elevó a la categoría de leyenda televisiva. Es una ironía cruel, casi poética, el chaval que daba vida al superdotado. Con memoria fotográfica ahora es incapaz de recordar los momentos más importantes de su propia juventud. Como es lógico, el paso de los años no perdona, y su imagen ha dado un giro radical alejándose de aquel niño de cara redonda. Ha experimentado con todo tipo de looks dejándose una barba poblada y mostrando un rostro curtido por el sol y el asfalto. Aunque si te fijas bien, en su mirada aún persiste ese brillo pícaro que enamoró al planeta. Pero Frankie Muniz no es de los que tiran la toalla. Lejos de hundirse en la nostalgia, se ha reinventado por completo como piloto profesional de carreras. A día de hoy, en pleno 2026, vive centrado en el ahora sin angustiarse por un pasado que se le escapa volcándose en construir un presente sólido para su familia. Quizás la meca del cine se haya olvidado de él por temporadas, pero os aseguro que no necesita volver a meterse en la piel de Malcolm para demostrar su inmensa valía como persona. Su relato no es el típico drama del juguete roto, sino la crónica de un hombre maduro que entendió una verdad universal. La memoria es frágil y puede fallar, pero la pasión y las ganas de comerse el mundo son algo que ningún golpe en la cabeza te puede arrebatar. Hablemos de Angus T. Jones, quien durante años fue el alma mater y el contrapunto cómico perfecto en la exitosa Dos hombres y medio. Con apenas 10 años, su encarnación del entrañable y algo corto de luces Jake Harper conquistó a la audiencia global, convirtiéndolo en el niño mejor pagado de la historia de la tele. Su cara era el vivo retrato de la inocencia y el humor blanco, que unía a las familias frente a la pantalla, y aunque tenía la vida resuelta, el brillo dorado de la fama infantil pronto empezó a oscurecerse tras los focos. Al entrar en la adolescencia, Angus empezó a sentir una desconexión brutal con su trabajo, cuestionando duramente los guiones y la moralidad de la serie que le daba de comer. El escándalo estalló cuando en un video viral puso a parir al programa tildándolo de basura inmoral y suplicando a los espectadores que dejaran de consumir ese contenido por el bien de sus almas. Aquellas palabras cayeron como una bomba en la industria. Los productores no tardaron en reaccionar, y en cuestión de meses su personaje se esfumó de las tramas principales. Cuando los paparazzi volvieron a cazarlo años más tarde, parecía otra persona, melena larga, una barba bíblica y un semblante de paz absoluta que lo hacían irreconocible. Había decidido cambiar el caos de los platós por la introspección espiritual, canjeando la fama mundial por una fe inquebrantable. Angus dio un portazo definitivo a Hollywood para dedicarse a organizaciones benéficas y buscar un propósito vital lejos de la superficialidad del mundo del espectáculo. Hoy disfruta de una existencia anónima y tranquila, totalmente alejada de los cegadores reflectores que en su día casi le hacen perder el norte. Ya no queda ni rastro de aquel niño gordito que nos hacía reír a carcajadas. Ahora es un adulto que ha priorizado el silencio y la salud mental sobre el aplauso fácil. Su biografía no es ninguna tragedia griega. Al contrario, es la historia de una elección valiente, la de madurar en paz, aunque el precio sea desaparecer del mapa mediático para siempre. Corey Feldman. Si creciste en los 80, sabrás que Corey Feldman no era solo un actor, era una institución. Representaba el espíritu de toda una generación. Con esa energía desbordante, su sonrisa de pillo y un carisma arrollador, se coronó como el chaval de oro del cine americano. Su nombre encabezaba los carteles de películas que hoy son Biblia para los cinéfilos. Cuenta conmigo, Los Goonies o Jóvenes Ocultos. Hollywood lo tenía en un pedestal, los fans lo adoraban, y no había habitación de adolescente en el mundo que no tuviera un póster con su cara. Junto a su inseparable amigo Corey Haim formaron los dos Coreys, el dúo dinámico del momento. Dos chavales teñidos por la varita mágica creciendo bajo la lupa pública. Sin embargo, lo que nadie veía desde la butaca era la losa insoportable que suponía esa fama prematura. La misma maquinaria que los había subido a los altares estaba devorando sus almas poco a poco, sin piedad alguna. Cuando se apagaban las luces del set, comenzaba el verdadero horror: fiestas salvajes, drogas a raudales
y secretos inconfesables que destrozaban sus vidas. Con el paso de las décadas, Feldman cambió radicalmente. Su rostro perdió esa frescura juvenil que lo caracterizaba. Sus ojos empezaron a reflejar un cansancio infinito, y las cámaras que antes buscaban su sonrisa, ahora se regodeaban en captar su decadencia y su dolor. Libró batallas titánicas contra las adicciones, soportó el juicio cruel de la prensa rosa y se enfrentó a los demonios de un pasado traumático. Su apariencia física, marcada por el paso del tiempo y el sufrimiento, cuenta la historia de un superviviente nato. Pero a diferencia de otros, Corey decidió no callarse más. Rompió el pacto de silencio y denunció los abusos sexuales sistémicos que sufrió siendo solo un niño en las entrañas de Hollywood. Con un valor incalculable, se transformó en una voz molesta para los poderosos, destapando la podredumbre y el lado más siniestro de la industria, esa oscuridad que se esconde tras el glamour de las alfombras rojas y las fiestas exclusivas. A día de hoy, Corey Feldman dista mucho de ser aquel adolescente que corría aventuras en los túneles de los Goonies. Es un hombre con cicatrices, sí, pero con una misión clara. Ha convertido su trauma en una cruzada, usando su pasado como advertencia para proteger a los nuevos talentos. Aunque su cara ya no tenga la inocencia de los años 80, si le miras a los ojos, verás que hay algo que sigue intacto: el fuego de quien se niega a ser una víctima y ha decidido pelear hasta el último aliento. Danny Bonaduce. Si nos remontamos a los años 70, Danny Bonaduce era sin discusión uno de los rostros más populares de la televisión yankee. Gracias a su papel como el ingenioso Danny Partridge en La familia Partridge, se metió en el bolsillo a medio mundo interpretando al hermano trasto que todos soñábamos tener. Tras el cristal de la pequeña pantalla, su magnetismo arrollador, esa chispa de humor tan ágil y un descaro casi insolente, lo catapultaron hasta convertirlo en el ídolo indiscutible de toda una generación de adolescentes. A simple vista, parecía que se había comido el mundo y lo tenía todo bajo control. Pero el instante en que la serie echó el cierre, marcó también el pistoletazo de salida para su descenso a los infiernos. Lejos del resplandor cegador de los focos y los aplausos, Danny se topó de bruces con una realidad mucho más cruda. Cayó en una espiral de adicción a sustancias, episodios violentos, rupturas sentimentales y una existencia que se le iba totalmente de las manos. Su transformación fue dramática. Pasó de ser el niño mimado de la televisión a convertirse en un hombre atormentado que luchaba a diario contra sus propios demonios, llegando incluso a tocar fondo y verse obligado a dormir en la calle sin un techo bajo el que cobijarse. El paso del tiempo no perdonó, y su rostro envejeció de forma prematura, convertido en un mapa geográfico marcado por los constantes excesos y un cansancio vital profundo, mientras su nombre empezaba a llenar páginas en la prensa del corazón y los tabloides por sus escándalos más que por sus méritos artísticos. No obstante, Danny Bonaduce llevaba un guerrero dentro y nunca tiró la toalla. Logró canalizar todo ese caos interior para reinventarse en una exitosa carrera como locutor de radio, un refugio donde halló la estabilidad, un nuevo propósito y esa paz que tanto se le resistía. A día de hoy, Danny se erige como un superviviente que se mantiene sobrio, un hombre reflexivo que no tiene reparos en hablar con una honestidad brutal sobre los errores de su pasado. Ahora reside muy lejos de los oropeles y el falso glamour de Hollywood, disfrutando de una lucidez mental y una claridad de ideas que jamás llegó a experimentar durante sus años de gloria mediática. Su biografía funciona como un aviso para navegantes muy potente. A veces la madurez real y profunda solo aparece cuando se baja el telón y se apagan definitivamente las luces del escenario. Hablemos de Brendan Fraser. Durante la década de los 90, Brendan no era solo un actor, era la encarnación misma de la aventura. Con taquillazos como La momia George de la jungla y Al diablo con el diablo, se ganó un hueco en la historia. Logró meterse a todo Hollywood en el bolsillo, gracias a una combinación irrepetible de encanto personal, un sentido del humor genial
y una vulnerabilidad que traspasaba la pantalla. Poseía esa sonrisa perfecta del héroe de película clásico, pero así a la vez transmitía la calidez y la cercanía de ese vecino con el que te irías a tomar una caña. Durante casi 10 años, se mantuvo como uno de los actores más queridos a nivel global, pero tras la tempestad del éxito, llegó un silencio ensordecedor que lo cubrió todo. Las secuelas físicas por empeñarse en rodar sus propias escenas de riesgo, un divorcio que lo dejó emocionalmente agotado y un episodio de abuso por parte de un alto ejecutivo que le dejó una cicatriz profunda, lo empujaron fuera de la industria. La meca del cine fue cruel y le dio la espalda sin miramientos, haciendo que Fraser se desvaneciera poco a poco del mapa. Su físico cambió radicalmente, ganando peso y perdiendo esa silueta de galán. Su mirada se tiñó de una tristeza infinita, y su nombre, que en otro tiempo encabezaba las marquesinas de todos los cines, cayó en el saco del olvido mediático. Pasó años viviendo alejado del mundanal ruido, centrado en la crianza de sus hijos y batallando contra una depresión severa en la más absoluta soledad. Mucha gente dio por hecho que su carrera estaba acabada, pero en 2022, Brendan resurgió de sus cenizas con La ballena, regalándonos una interpretación tan desgarradora y humana que encogió el corazón al mundo entero. Su regreso no fue solo el de un actor buscando trabajo, sino el renacimiento de un símbolo de resiliencia, empatía y compasión que inspiró a millones. Hoy en día, Brendan Fraser ya no es aquel chico de acción de antaño, sino que se ha transformado en algo mucho más grande y respetable. Es el ejemplo vivo de un hombre que cayó a lo más hondo, sobrevivió a la oscuridad y volvió a brillar con luz propia, demostrando que siempre fue un artista con un alma inmensa. Josh Saviano. Si rebobinamos a finales de los años 80, Josh Saviano era el arquetipo del mejor amigo leal que cualquier chaval deseaba tener a su lado, bajo la piel de Paul Pfeiffer en la mítica serie. Aquellos maravillosos años, conquistó a la audiencia con su timidez entrañable, su gran inteligencia y una fidelidad a prueba de bombas. Formando dúo con Kevin Arnold, fue pieza clave en una de las series más nostálgicas y queridas de su época, un retrato fiel de lo que significaba crecer en la América de los suburbios. Sin embargo, cuando los focos se apagaron y la producción terminó, Josh tomó una decisión drástica que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Decidió dar un portazo a Hollywood y marcharse para siempre sin mirar atrás ni un solo instante. Mientras la gran mayoría de sus compañeros de reparto perseguían desesperadamente la fama, él optó por hincar los codos, alejarse del circo mediático y empezar de cero una vida normal. Se licenció en Derecho y se transformó en un abogado de prestigio, cambiando los guiones de televisión por códigos civiles y los platós de rodaje por despachos y tribunales. Durante muchísimos años circuló una leyenda urbana absurda que aseguraba que Saviano se había convertido en el polémico cantante Marilyn Manson, un bulo que corrió como la pólvora. Él siempre lo desmintió entre risas, pero aquel rumor tan disparatado como persistente no hizo más que aumentar el aura de misterio que rodeaba su figura pública. En la actualidad, Josh Saviano disfruta de una existencia tranquila y exitosa, totalmente alejado de los titulares sensacionalistas. Su rostro, ahora maduro y sereno, resulta casi irreconocible para quienes crecimos viéndolo en la tele. No tiene ninguna necesidad de volver a ponerse delante de una cámara para que la gente recuerde quién fue y lo que significó. Su trayectoria es la prueba viviente de que a veces el triunfo más auténtico consiste en saber cuándo retirarse del escenario a tiempo para vivir una vida de verdad plena y real. Hablemos de nuevo de Brendan Fraser. Allá por los 90, él era indiscutiblemente la cara visible de la aventura en el cine, con títulos inolvidables como La momia George de la jungla y Al diablo con el diablo. Se metió a Hollywood en el bolsillo con esa mezcla suya tan particular de carisma, humor y sensibilidad. Tenía esa sonrisa profidén de héroe clásico de matiné y al mismo tiempo la calidez humana del tipo corriente con el que cualquiera podría identificarse. Durante prácticamente una década, fue uno de los rostros más amados del planeta, pero tras tocar el cielo con las manos vino un silencio abrumador.
El cuerpo machacado, por empeñarse en hacer sus propias acrobacias, un divorcio dolorosísimo y un incidente de abuso que le dejó una marca imborrable en el alma lo forzaron a distanciarse de la industria. La maquinaria de Hollywood fue implacable y le dio la espalda haciendo que Fraser se esfumara gradualmente. Su cuerpo sufrió una metamorfosis evidente. Sus ojos empezaron a reflejar una tristeza profunda. Y su nombre, que es en que antaño era sinónimo de éxito en taquilla, se fue diluyendo en la neblina del olvido. Pasó años refugiado lejos del estruendo mediático dedicado a criar a sus hijos y enfrentándose a los fantasmas de la depresión en la más estricta intimidad. Muchos creyeron que su carrera era historia pasada, pero en el año 2022, Brendan regresó por la puerta grande con La ballena, una actuación tan visceral y osana que conmovió los cimientos del mundo. No regresó simplemente como un actor más, sino que renació convertido en un auténtico símbolo de resistencia y bondad humana. Hoy por hoy, Brendan Fraser ya no es aquel galán de acción juvenil, sino una leyenda viva que ha demostrado que se puede volver del infierno siendo mejor persona.